sabios, expertos y genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, expandiéndose. Y continuamos en Sabios, Expertos y Genios. Estamos conversando con Viviana Barrera. La verdad que un conversatorio sumamente interesante. Hablamos de la Fundación Sinapsis, una organización que está haciendo un gran trabajo en Colombia en beneficio de las personas con discapacidad a nivel general, con un apoyo muy bonito a niños con discapacidad múltiple. Viviana Barrera pues nos cuenta cómo inicia su vida con retinosis pigmentaria. Desde pequeña, desde niña, le diagnostican retinosis y empieza un proceso importante de su vida, el cual queremos escuchar. Viviana, la retinosis pigmentaria, ¿qué ha significado para ti? Bueno, esta es una pregunta que muchas veces me hace, pero que las respuestas son también muy de acuerdo a su experiencia o el momento en el que te la hagan, ¿verdad? Claro. Ahora, en esta etapa de mi vida, yo puedo decir que la retinosis ha significado para mí una oportunidad también de formarme y de ser la persona que soy hoy en día. Yo digo que si no hubiese tenido retinosis pigmentaria, si no hubiese sido una persona como con este diagnóstico, tal vez estaría en otro lugar, estaría haciendo otras cosas diferentes, estaría de pronto en otro trabajo, no sé, en otra posibilidad de vida. Piloto o algo por el estilo. Sí, tal vez, no sé. pero no en este lugar, tal vez porque la retinosis ha sido como ese bastión, pues, que me ha dicho, bueno, hay mucha gente como tú y hay otra gente que no solamente esté como tú, sino que tiene otro tipo de condiciones. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a estos que están pasando por lo mismo y de pronto a estos otros que nunca les han ayudado? ¿Verdad? Entonces empiezas a vivirlo desde tu experiencia personal y decir, alguien más puede estar pasando por lo mismo que yo, porque no puedo ser un facilitador en vez de ser solamente parte del montón, como decimos por ahí. Es una oportunidad, yo creo que ha sido la razón por la cual me he formado tanto tiempo y he podido proyectarme en mi labor, pues gracias a la retinosis, podríamos decir, gracias a ella. Claro. Tu niñez con retinosis, nos hablabas de que más o menos a los 4 años empezó el proceso de diagnóstico, ya tu familia pues identificó que debía apoyar a una niña con discapacidad visual. Así es. Durante la niñez, pues era como bastante complicado el comprender el diagnóstico porque además de eso yo no soy de la capital, yo no soy de Bogotá, vengo de un pueblito que queda en el departamento de Santander y era bastante complejo en un lugar donde la gente se conoce entre toda, pues empezar a darnos cuenta que habían cosas diferentes y un diagnóstico diferente y unas capacidades diferentes, podríamos decirlo. Entonces, no era algo muy común en ese momento. Cuando llegué ya aquí a Bogotá, de pronto con todas las facilidades que se podían tener en medicina, pues mi familia empezó a entender, bueno, esto qué es lo que pasa, o sea, cómo es que ella ve, cómo es que le podemos ayudar, cómo es que ella va a poder más adelante hacer sus cosas. Entonces era todo un proceso de aprendizaje, tanto para mí como para mi familia, y además viniendo pues de un contexto en donde de pronto no se había visto antes algo similar y llegar a enfrentarse también a una ciudad en donde las dinámicas cambian, las relaciones cambian y cómo yo voy a ayudar a mi hija o a esta niña con discapacidad visual o que en algún momento va a tener discapacidad visual de pronto porque en ese momento era muy leve. Y es todo un aprendizaje. Yo creo que esto es un tema de construir en familia y por eso también identificamos qué tan importante es esa familia en el desarrollo de esta persona. Claro, claro. Tú en el colegio, la primera vez que asististe a la escuela,
¿cuál fue el recibimiento que te dieron? Bueno, esto fue bastante curioso porque yo no estudié en un colegio con inclusión, ni siquiera con la percepción de recibir una persona con alguna, ahí sí lo volvemos a retomar, necesidad educativa especial o alguna cosa en particular en ese momento. Entonces era bastante nuevo en la institución o en los lugares en donde yo hice mi primaria y mi bachillerato. Era, bueno, pues la niña tiene gafas y pues sabemos que pues hay que ponerla al frente del tablero porque casi no lo ve, pero pues hasta ahí, ¿verdad? Y es como todo este desconocimiento que se teje alrededor de la baja visión, porque como comúnmente entiendes que una persona o es ciega o ve, pero no hay nada en la mitad. Entonces yo estaba en la mitad, entonces ¿cómo le explico que no puedo ver bien, pero también cómo te explico cómo veo yo cuando yo nunca he visto cómo ve una persona normal? Claro. Es un duelo también difícil de llevar el decirle a la gente, bueno, Viviana, pero ¿tú cómo ves? Y yo, pues yo veo a mi manera, yo veo bien, yo veo dentro de lo que para mí ha sido la experiencia de ver, pero no puedo compararlo con una persona que supuestamente ve 100% porque no sé, no he tenido esa experiencia. Entonces era bastante difícil. Los colegios de pronto tenían esa disposición de decir, bueno, la vamos a ayudar, le vamos a poner el frente, de pronto que los cuadernos, XY, sí, pero no había una comprensión real de lo que implicaba tener una baja visión, pero ser también ese objeto diferente, de miradas diferentes, pues es también complicado, ¿no? No comprender que las gafas no eran solo las gafas, sino que había todo un proceso alrededor del campo visual, un proceso alrededor de la nitidez, del enfocar, de la luz. Entonces son cosas muy difíciles de entender en un contexto, en ese momento donde no existía el acompañamiento de una persona profesional en el área, y en un colegio además que no tenía ni idea de inclusión ni de nada de eso. Pero bueno, lo logramos salir adelante a pesar de que pues no era algo con la flexibilización que de pronto ahorita se puede tener. Claro. Tú en el proceso académico tuviste barreras importantes. ¿En qué momento específicamente empezaste a sentir que había barreras, o nunca sentiste que las había por el apoyo humano, el apoyo de los compañeros, el apoyo de los docentes, ya en tu proceso pues de secundaria en concreto? Bueno, esto es, ahí sí como tú dices, algo que no se había contado. Y es que sí existen muchas barreras que uno de pronto en ese momento no logra dimensionar, pero que luego empieza cuando ya pues uno estudia un poquito más, uno dice, bueno, pero a mí se me presentaron este mundo de barreras y yo en ese momento de pronto no me di cuenta, ¿sí? Y sí era muy evidente de pronto en los momentos en los que tú tenías en bachillerato que presentar todos estos procesos tan visuales como el dibujo técnico, como la parte de diseño gráfico, la parte de física, cuando tenías que graficar cosas, cuando tenías que usar el papel milimetrado, en geografía, cuando había que calcar los mapas, no sé, tantas cosas, nada más el hecho de hacer una cartelera, ¿verdad? Y que te quede derecha, o que te pasen al tablero y tú logres entender dónde es que hay que escribir, o sea, son todas unas experiencias que uno en su momento pues las ve como, ay, pucha, espérate a ver cómo hago para solucionarlo, pero que no empiezas a darte cuenta que si hubieses tenido más apoyo de parte de ese contexto educativo, de los profesores y de tus compañeros, pues hubiese sido un poco más fácil. Adicional a eso, las barreras actitudinales también son muy evidentes cuando tú estás en una institución educativa, porque te relacionas con muchísimas personas, con muchísimas niñas de tu edad, ¿verdad?, que están pasando por situaciones de pronto de la misma madurez, pero que no entienden que hay cosas diferentes. Entonces muchas veces hay niñas como, ay, pero es que tú no ves, es que tú te estrellas, es que, ay, no, sí. Entonces como que no se entendía que era algo visual,
sino de pronto que es distraída, que es que no se fija, que es que no se da cuenta, ¿verdad? Y empiezas a llevarte como esa carga de, bueno, pero yo por qué, de pronto porque estoy viviendo estas situaciones, si yo trato de esforzarme al máximo por hacer las cosas autónomamente y por hacerlas a mi manera, pero no son de pronto las mismas formas en las que las hacen las demás, y eso siempre va a generar una barrera, siempre va a generar un choque también en desconocimiento porque es lo que está pasando, y pues obviamente en esa situación del bachillerato donde tú tienes que rendir con una serie de cosas, pues era bastante difícil, aunque me considero una muy buena estudiante, siempre me ha gustado mucho estudiar, por eso creo que he podido llevarlo a tantos niveles, pero es eso, es también cómo el contexto te permite a ti comprenderte y verte de una manera un poco menos crítica o juzgarte sin conocer antes. ¿Alguna rabia contigo misma, algo de mal gusto que recuerdes en ese proceso? ¿Algún compañero, alguna persona que te hizo sentir mal y que recuerdas con rabia? No puedo decir nombres ni personas precisas porque nada de eso. Sí, digamos, o sea, no puedo decir que fueron personas en particular porque se vuelven tantas las experiencias muchas veces que tú no logras luego identificar cuál fue, pero sí hay muchas situaciones. Perdóname. ¿Contigo misma? ¿Alguna rabia? Claro, muchas situaciones que tú vivías al día y llegabas a tu casa a culparte, ¿sí? Como, bueno, pero yo, ¿por qué no pude hacer esto? ¿Yo por qué no lo hice? ¿Por qué me dijeron? ¿Por qué me hicieron? Cuando en realidad ese duelo que tú empiezas a vivir contigo misma, pues no depende únicamente de ti, sino también de cómo el contexto te trata, ¿sí? Y obviamente cuando tú empiezas a tener un proceso de pérdida visual tan acelerado, en una etapa tan difícil como la adolescencia, que fue particularmente la etapa en la que yo lo tuve, pues entras en un conflicto mucho mayor porque si bien entendemos todo lo que pasa con la adolescencia, lo que pasa con los adolescentes y sus ataques de rebeldía que no son malintencionados, sino que hacen parte de ese proceso de madurez, pues ahora sumarle tener una condición de pérdida visual que tú tampoco entiendes del todo, que la sociedad no entiende del todo, pero que te exige que rindas, que ya, entonces empiezas a culparte, empiezas a decir, bueno, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Si yo sí, si yo hago, si yo soy buena hija, si yo soy buena, ¿sí? Y empiezas a cuestionarte, ¿verdad? Una serie de cosas que al fin y al cabo no dependen de ti. Claro. Entonces, es algo que yo creo que también te construye y te hace un poco más fuerte. No se supera del todo. Hay momentos en los que uno algún día se levanta con la depre y, ay, ¿por qué no? Si yo hubiese podido hacer esto, me hubiese rendido más haciendo esto otro. Y eso siempre va a pasar. Yo creo que no me pasa solamente a mí, sino a todas las personas, ¿verdad? Pero esa capacidad de resiliencia y de levantarse y decir, bueno, pues importa, perdóname lo que voy a decir, un carajo de esto, igual voy a echar para adelante, me las voy a ingeniar para resolverlo, pues es precisamente parte de cómo te construyes y cómo también después te proyectas, y cada vez la gente empieza a ser menos segregada, empieza a ser menos ofensiva y a entenderlo un poco más, porque así mismo tú también lo has logrado madurar y lo has logrado asimilar. Así es. A los 17 años ya se acabó la luz. ¿Qué pasó? Más o menos la luz entendida como la nitidez de percibir rostros, de percibir colores, sí. A los 17 años empezó como a verse ese cambio. Yo digo que no fue a los 17, sino empezó en esas etapas, porque la pérdida es tan lenta que tú no puedes lograr decir ayer veía y hoy no, sino empiezas a darte cuenta que antes hacías cosas el año pasado que hoy ya no puedes hacer. Entonces sí fue en esa etapa más o menos en la que perdimos muchas capacidades y empezamos a darnos cuenta que éramos personas ciegas o con baja visión en ese momento. ¿Cuándo se fue la luz por completo que dijiste, ya me cayó el 20? Bueno, eso fue un poco más tarde, como tipo 24 años aproximadamente. Actualmente yo puedo decir, yo todavía veo un poco de luz, ¿sí? Puedo percibir el foco de luz o la luz del sol,
pero no lo que ilumina ese foco de luz. Entonces yo digo, bueno, por lo menos ahora sé si está haciendo sol o si está la luz apagada o prendida, pero sé que eso también se va a perder. Entonces, no la luz utilizada se perdió más o menos a los 24, cuando ya no podías ver el computador, no podías leer algo, no podías distinguir colores, si alguien te saludaba no sabías quién era, que alguien se te pase por el lado y ni te des cuenta, tropezarte, en fin, todas esas cosas más densas, de pronto aproximadamente 20 a los 23 años más o menos. ¿Estudias educación especial por esas situaciones que empezaron a correr por tu cabeza con relación al apoyo que debías dar a personas con discapacidad? ¿Te afectó la condición y decides estudiar educación especial por esto? Más o menos fue así. Antes de estudiar educación especial, yo hice una carrera previa que es masoterapeuta. Trabajé como terapeuta mucho tiempo, y dentro de ese ámbito de trabajar con los cuerpos, de trabajar con la gente, con las energías, con las emociones, pues empecé a darme cuenta de lo importante que era para muchas personas ese concepto estético también, pero también el percibirse como una persona autosuficiente en muchos casos y como una persona autónoma de sus labores. Yo decía, bueno, debe haber una carrera, algo que exista para que las personas puedan aprender esas herramientas que ya existen para defenderse solas y hacer sus cosas de manera autónoma. Y ahí conocí a una persona que me contó que la educación especial existía, porque en realidad no lo sabía. Y me dijo, es que existe una forma en la que las personas pueden acceder a educación específicamente, y una educación especial. Y yo dije, wow, esto está como interesante. Busqué al respecto, me documenté y dije, no, esto es lo que yo quiero hacer. De pronto sí, pensándolo en mi experiencia personal, pero también siempre lo pensé en los otros. Yo, bueno, pero yo también quiero ayudar, yo también quiero que lo que yo sé, lo que he aprendido con mi experiencia, se lo pueda transmitir, pero de una manera profesional. Y ahí es donde ingresé a la universidad pública a estudiar educación especial. ¿Cómo se diferenció tu proceso de aprendizaje en el bachillerato y en la universidad? Muchísimo, muchísimo, porque cuando yo ingresé a la universidad ya había tenido un proceso de rehabilitación, se llama aquí, en donde me enseñaron a usar el bastón, de pronto usar un poco las técnicas de protección, ¿verdad? Ya era un poco menos complicado la movilidad. Tengo una experiencia muy bonita, una anécdota que siempre cuento, y es que antes yo siempre dependía de otra persona para salir a la calle, ¿sí? Para ir a la tienda, para ir a todo lado. Era, no, es que no puedes ir porque no hay que te acompañe, es que no. Entonces yo siempre, en esa etapa de la adolescencia, cuando dije yo quiero hacer la rehabilitación y mi familia me apoyó, yo dije, es que ya estoy cansado de andar con alguien para todo lado, que todo el mundo me tenga que acompañar, porque entonces yo cómo voy a hacer cuando tenga un novio y quiera irme para cine con mi novio si no me dejan salir de la puerta de la casa sola. Entonces fue como todo ese duelo, y luego empecé a darme cuenta que entre más aprendía de las técnicas de protección, de las técnicas de movilidad, de la tiflotecnología, pues empezaba yo a desenvolverme en ese ámbito también académico. Y en la universidad, debo decirlo, ya estudiando mi carrera, yo no manejaba todavía el sistema Braille, solamente el lector de pantalla y lo poco que uno hace explorando, pero a medida que me iba formando como profesional en la educación especial, también me fui formando como una persona que requería esos apoyos y que tenía que volverme una experta en esto para poder después lograr transmitírselo a otras personas. Entonces fue ahí donde aprendí Braille, fue ahí donde aprendí todo el tema de Tiflo, todo lo que es escanear, leer documentos digitales, en fin, todo lo que lleva el tema académico de verdad adaptado y flexibilizado a una persona con discapacidad visual. Y luego de terminar tu proceso ya de la licenciatura en educación, quieres más, y entonces te embarcas en una especialización, en una maestría en neuropsicología. ¿Por qué? Bueno, estando en la universidad me apasioné por el tema de la neurología, por el estudio del cerebro.
Siempre me llamó la atención la parte médica, sabía que no podía ser médico porque era muy difícil, pero sí me cautivó mucho el estudio del cerebro, de las capacidades cognitivas. Y empecé a investigar cómo se podía vincular el estudio del cerebro con lo que yo ya había hecho, que era la educación. Y encontré en España esta maestría en neuropsicología y educación que vinculaba estas dos cosas, o sea, cómo nuestro cerebro es la herramienta principal para educarnos y muchas veces como educadores no lo reconocemos y no lo vemos como relevante, y desde ahí es donde de verdad se empieza a transformar la realidad de la persona a la cual estamos educando. Entonces me apasionó, dije, esto es lo que yo quiero hacer, quiero seguir estudiando, como te digo, me apasiona estudiar, y pues logré tener una beca para hacer mi maestría, porque pues las condiciones económicas también para estudiar a veces son muy complejas, pero creo que la posibilidad de que te apasione algo y que te guste estudiar también abre las puertas para formarte. Y quiero seguir más, en realidad quiero hacer mi doctorado, logré postularme a una beca en Rusia, pero pues por temas de muchas situaciones y circunstancias no pude ir a hacer mi doctorado, pero aquí estoy y sé que en algún momento lo voy a hacer. ¿A qué le temes, Viviana? ¿A qué le temo? De pronto un poco a la soledad, aunque he aprendido a quererla. La soledad es muchas veces, cuando las personas tenemos una discapacidad visual, es la indefensión, es sentirte de pronto vacío, o más bien a la intemperie muchas veces, y eso siempre fue un gran temor, siempre me molestaba quedarme sola, no lo odiaba, pero sí me decía como, ay, no, me gusta estar en compañía de la gente, me gusta que me hablen, me gusta tener comunicación. Ahora lo he aprendido a querer, porque hay momentos en los que perdón, solamente estando solo puedes comprender tus límites y tus posibilidades, en la buena forma de ver los límites, y entender también cuáles son tus prioridades y tus propuestas de continuar. Entonces, le temía la soledad, ya no, ya me parece una forma también de proyectarme y de saber reconocerme en las capacidades que tengo. ¿Por qué sinapsis? Bueno, sinapsis es una palabra que engloba la estructura de las conexiones que hay en nuestro cerebro, la capacidad que tienen nuestras neuronas de enviar esos impulsos eléctricos de información a las otras neuronas, a sus compañeras. Eso se llama sinapsis. Es lo que sucede permanentemente en el cerebro, cuando estamos despiertos, cuando estamos dormidos, cuando estamos en cualquier tipo de situación. La sinapsis es lo que te hace funcionar, lo que te hace vivir. Y también es esa conexión de 45.000 millones de neuronas aproximadamente. Entonces, ¿por qué no llevar la sinapsis a las personas que se conecten, que lleven la información que saben a otras personas y creen de verdad un mundo mejor y algo que enseñarles a los demás? Por eso se llama sinapsis. ¿Qué es para ti ese mundo mejor? ¿Qué es un mundo mejor? Yo digo que es un mundo mejor todos aquellos pequeños contextos en donde tú puedas incidir y transformar una realidad. No tiene que ser al mundo en completo, no tienes que trascender pues continentes para poder hacer un mundo mejor. Los pequeños momentos en los que tú puedes aportarle a esa otra persona, a alguien de tu familia, a un compañero de trabajo, a un amigo, las cosas que tú puedes aprender para cambiar un poco la realidad, y obviamente dejarla ir o compartirla con los demás, hace que construyamos culturas, que construyamos una sociedad un poco más unida, un poco más consciente. Entonces siento que eso es lo que venimos a hacer, a transformar nuestra realidad, a dejar un producto en este mundo antes de irnos, porque si no, no valdría la pena haber pasado por acá, y generar estos intereses también en otras personas y sembrar esa semilla de que transforme más adelante la realidad de nuestro microcontexto o incluso del mundo en el que vivimos. ¿Tu definición de la inclusión? Pues
La inclusión para mí sencillamente es la diversidad vista desde la realidad del contexto. Sencillamente incluir también tiene una connotación de saber que hay algo que se excluye, pero en realidad cuando tú entiendes que la diversidad es algo propio de la humanidad, pues la inclusión sencillamente es natural. Es la capacidad que te permite aprender de los otros porque los otros son diferentes a ti. Entonces, para mí eso es la inclusión. ¿Qué te duele, Viviana? Me duele la cabeza a veces. Pero me duele a veces la dificultad de no poder tener más herramientas, más posibilidades para ayudar a más personas. Me duelen mucho. Me duele que a veces no sean cuestiones de actitud, sino muchas veces de recursos o de otras cosas las que te impiden a ti impactar en una comunidad, atender a una persona, ayudar a esa persona. Eso me pone triste porque digo, ¿cómo es posible que teniendo el conocimiento, teniendo un equipo tan profesional, teniendo tantas herramientas, no podamos llegar a esa persona por una variable de pronto a veces tan pequeña, ¿sí? Pero siento que también es una forma de seguir buscando más personas que hagan sinapsis y eso se facilite cada vez más. Si estuvieses sentada aquí en el micrófono entrevistándote a ti misma, ¿qué pregunta te hicieras? ¡Wow! ¡Qué pregunta tan difícil! De pronto me preguntaría, y no sé, me preguntaría como, ¿qué espero en unos años? Es la pregunta que siempre me hago, porque es la forma también más bonita de evaluarse qué tanto has avanzado, qué tanto he progresado en mi vida personal y en mi vida familiar y en mi vida profesional. Entonces siempre me pregunto eso, bueno, ¿y qué va a ser de ti en unos años? ¿Qué va a ser de ti en unos años? Lo sabía que me la ibas a hacer. Pues Sinapsis va a ser siempre mi hijo, digo yo, mi proyecto de vida. Mi idea en unos años es que Sinapsis sea mucho más grande, que pueda tener unas instalaciones mucho más adecuadas para atender a más personas, que pueda llegar a mucha más gente que lo requiere. Y yo como Viviana Barrera, pues seguir trabajando durísimo. Quiero tener mi doctorado, quiero ser doctora. Entonces quiero seguir estudiando, quiero seguir generando conocimiento también para mis pares, para las otras personas que están hasta ahora iniciando ese camino, y quiero ser sencillamente eso, un pequeño foquito de luz que ilumine a las otras personas en este camino a veces tan difícil, pero que todos tenemos que correr y tenemos que dejar también una semilla sembrada en este paso por la vida. Si habláramos de el concepto que todas las personas con discapacidad buscan hoy día promover, el concepto de la accesibilidad universal, de ese diseño universal, ¿tú qué pensarías sobre ese concepto? ¿Cómo lo defines? Bueno, el tema del diseño universal siempre ha sido como una forma en la que podemos categorizar a las personas en procesos de accesibilidad, y eso me parece a veces que es muy difícil por lo mismo que hablábamos hace un momento de que cada persona es un mundo distinto. Yo creo que el diseño universal tiene que pensarse precisamente en esa diversificación del acceso en cuestiones de accesibilidad, porque si bien no solamente las personas con discapacidad tenemos dificultades o tenemos formas diferentes perdón, de acceder a las cosas, las personas que no tienen una discapacidad también lo hacen. Entonces, cuando uno habla del diseño universal, es precisamente pensarse en que esa palabra universal pues te permita a ti dimensionar las posibilidades en las que ese objeto o ese elemento transforme la vida de alguien. Cuando uno lo ve en la accesibilidad física o en la accesibilidad a la información, muchas veces las personas no se piensan en esos otros o en esas otras formas de ver, porque sencillamente nunca han tenido la experiencia, ¿verdad?
pero sí es importante darnos cuenta que hoy en día la accesibilidad física o la accesibilidad en la comunicación ya no es solamente para las personas con discapacidad, es para las personas que por tiempo no pueden hacer X o Y cosa, es para las personas que tienen una condición transitoria de salud, es para las personas que son de la tercera edad. Entonces ya no es un concepto que solamente diga, bueno, vamos a ser accesibles para que estas personas lleguen, sino es pensarse de verdad que sea un diseño que trascienda, ¿verdad? Que no genere restricciones en el acceso y que permita que todas las personas participen de una manera equitativa. Entonces ya no es solo para la discapacidad, es una cosa que se tiene que pensar en todos los contextos. Muy bien, la verdad es que hablar contigo pues es un lujo, Viviana. Tienes mucha información, mucho conocimiento, la experiencia con tu equipo de trabajo, con las personas que colaboras. El tiempo en buena compañía siempre se va muy rápido. La verdad que nos queda muy poquito tiempo y me gustaría preguntarte, con el conocimiento que tienes, con la experiencia que tienes, con esta información que ya dominas, si tuvieses 15 años y tuvieses toda esta información, ¿qué mensaje le darías a toda esta audiencia que nos está escuchando hoy? A los 15 años, tal vez decirle a las personas que se vale soñar por las cosas que posiblemente veas inalcanzables, porque solamente cuando las materializas, cuando te educas, cuando logras empezar a formarte para lograrlas, pues sencillamente cada vez se hacen más fáciles. El hecho de educarnos en todas las dimensiones de la educación, no solamente la que tiene que ver con la academia, nos permite también transformar nuestra realidad y ver las cosas desde una óptica un poco más universal, un poco más social también. Entonces es eso, es una invitación precisamente a que la educación sea la herramienta que transforme al mundo, sea la forma en la que nosotros también nos transformemos interiormente y podamos proyectar nuestros sueños y hacerlos realidad. Es eso, es sencillamente luchar y hacer que cada vez sea mucho más fácil de lograr. Viviana, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por esta conversación. Sé que a pesar de esta gran conversación se nos han quedado muchísimas cosas y te quiero invitar a que podamos conversar en otra ocasión, en otro momento, porque la gente pues está ávida de información importante como la que tú ofreces y la que trabajas a través de la fundación. Hay muchísimos mensajes en el chat, te saludan, te felicitan, Henry, Jessica, bueno, muchísima gente que te da pues un saludo y que te desea muchísimos éxitos, Viviana. Muchísimas gracias, Ken. Por supuesto, yo feliz de seguir acompañándolos en otro momento, de seguir compartiendo con la gente esta experiencia y obviamente pues agradecida contigo por el espacio y de verdad que a la expectativa de cuando podamos volver a compartir con tu público. Tus redes sociales, contactos para que la gente que quiera contactar contigo pueda hacerlo. Claro que sí, las redes sociales de la fundación siempre nos encuentran como @funsinapsiscol, fun de fundación, sinapsis, col de Colombia, funsinapsiscol, nos encuentran en Twitter, en Instagram, en Facebook también nos encuentran como Fundación Sinapsis Colombia. Mis redes sociales también me encuentran como @vivibarreraamado, en Instagram, en Twitter, para cualquier cosa que quieran aprender, cosa que quieran preguntar, ahí estamos disponibles. Igual en nuestra página web www.funsinapsiscol.org para que consulten también nuestros proyectos, todas estas cosas que hemos venido desarrollando y que participen en ellas. Gracias, Viviana, la verdad que vuelvo y te repito, contentísimo de haber compartido este tiempo contigo y
desearte muchísimo, muchísimo, muchísimo éxito en toda tu carrera, en toda tu trayectoria, y que pronto puedas empezar ese doctorado para que sigas entregando mucho más conocimiento a toda la gente que apoyas y a las que vas a apoyar hacia el futuro. Muchísimas gracias. La verdad, amigos, es que como diría nuestro amigo Henry Guío, hemos conversado con otra flor, con otra rosa, con un gran ser humano colombiano, un gran ser humano, una gran mujer hermosísima que auguramos pues muchísimo éxito y que Colombia sepa aprovechar a esta gran mujer. Gracias a la Asociación Colombiana de Retinosis Pigmentaria. Recuerden seguirnos en nuestras redes, SEG Revista en Instagram, en Twitter, Sabios, Expertos y Genios en Facebook y nuestro canal de YouTube, SEG Revista TV. La verdad que ha sido un gran programa. Queremos que usted aproveche y si se integró tarde, pues lo repita a través del canal de unicasradio.net o también de nuestro canal de YouTube. Y recuerden que esta transmisión llega a través de Facebook, a través de Twitter y a través de YouTube. Señores, será hasta el próximo sábado con mucho más contenido de sabios, expertos y genios. No se olviden nunca que la capacidad la tenemos todos. Sabios, Expertos y Genios, una producción de Kerden y Medina.